Esta vez nos ubicamos en la Europa posguerra, la cual siguió a la Segunda Guerra Mundial. En esta se encuentra el origen de nuevos comportamientos de la sociedad, cuyos protagonistas fueron los jóvenes descontentos con el mundo que les había tocado vivir. Esto motivaría a miles de jóvenes a reunirse en grupos muy específicos y marginales, a mantener actitudes sociales muy especiales, siempre acorde a la protesta y la crítica de la sociedad. Este proceso inició en los años 50 del siglo XX, se prolongó hasta el día de hoy. Varios fueron los factores que se combinaron para dar lugar a la explosión de la juventud occidental en Europa y Estados Unidos. Las formas de arte popular fueron un reflejo de las sociedades en donde se generaban. Dentro del miedo a una posible guerra nuclear, la carrera armamentista y espacial, el ejercicio de derechos sociales, conflictos de discriminación, entre otras situaciones, la música rock comenzó a tomar fuerza, profesando ideas de rebeldía. Es así como algunas bandas de rock ejercieron una gran influencia en el mundo occidental durante los años 60. El ejemplo más claro son los Beatles, con canciones como Revolution, la cual hace énfasis a una revolución sin el uso de la violencia. En años posteriores a los Beatles, nacieron canciones como Give Peace a Chance, escrita por John Lennon, así como la mundialmente conocida Imagine. Sin embargo, todavía reunidos, los Beatles causaron polémica en 1968 con una canción llamada Back in the USSR, de vuelta en la Unión Soviética, la que muchos consideraron como una canción pro-Kremlin. El rock, con la presencia de su ritmo y la radical acritud de sus letras, causó primero asombro y luego una creciente adhesión entre la juventud. Todo aquello ante la perplejidad de la nueva sociedad bien pensante norteamericana. El rock and roll adoptó musicalmente hablando el trepidante ritmo del blues 4/4, apoyándose especialmente en el cuarto tiempo. Fue de hecho el resultado de la fusión de músicas negras, como el rhythm and blues. Uno de los primeros impulsores del nuevo género serían Bill Haley and the Comets, y el paradigma fue su canción Back Around the Block, editada en 1954 en Estados Unidos. El pop se originó en Inglaterra a mediados del siglo XX, tomando elementos de distintos géneros. El término pop proviene de la palabra anglosajona música popular y se relaciona con el carácter popular, ligero y comercial que caracteriza este género. Fue de los años 70 cuando se dio el pistoletazo de salida al cambio, mientras en Estados Unidos Elvis Presley vive su momento de gloria. El rock and roll llega a Inglaterra y comienza a adquirir matices de otros estilos. De esta forma se puede considerar que Liverpool es el lugar de nacimiento de la música pop. De allí que el pop sea uno de los géneros musicales más populares y exitosos del mundo, sobre todo entre el público joven. No solo su música es atractiva para las masas, sino que aborda temas u temáticas con los que las personas pueden fácilmente identificarse, como el amor, la vida y uno que otro tema social. El pop influyó en la sociedad a modo de protesta, de buscar una forma de mostrar la realidad de las situaciones del momento. Un ejemplo de alguna banda de aquel entonces puede ser Pink Floyd, con su álbum Pink Floyd The Wall, donde destacó el tema Another Brick in the Wall, el cual relataba cómo se vivía en la Guerra Fría a nivel educativo en ambos sistemas, tanto el comunista como el capitalista. También influyó de manera revolucionaria, de cambiar las formas de pensar, de cómo la sociedad se veía en aquel entonces y en cómo debían darle un freno a la guerra. Mayormente el pop fue usado para pedir la detención de las guerras, de las muertes, del abuso y del maltrato que sufrían en ambos sistemas. Fue querer darle un fin a todo. Michael Jackson, con su tema Heart Song, donde hablaba sobre lo que el humano generaba en la tierra, la destrucción, las muertes, etc., dejando un gran simbolismo en el final de su video, donde podíamos ver cómo una niña con una flor iba hacia un militar y se la entregaba, dando a ver cómo la niña representaba paz, pureza, libertad y felicidad, mientras que el hombre con el arma representaba la destrucción, el maltrato y los homicidios que generaban las guerras. Otra banda puede ser Queen, que cuando se dio a conocer en 1970 rompieron estereotipos y dieron a conocer mejor la comunidad LGBT, siendo las leyendas del pop. En Europa Occidental se habían formado grupos para formar el mundo de la contracultura. En Estados Unidos nacería el más importante de los movimientos juveniles de los años 70,
los hippies. Los hippies fueron los herederos de la anterior generación beat que surgió en Estados Unidos a principios de los años 50, en California. Se puede afirmar de ellos que más que una subcultura, representaron la contracultura. Se autoexcluyeron de una sociedad que les repelía por su culto al dinero, por su ignorancia y falta de sensibilidad, por su racismo, por su alineación sexual, por su masificación y culto al urbano, por su despilfarro inútil y por su democrática sumisión al poder. Buscaron vivir al margen ya que les parecía inútil luchar por una sociedad tan podrida que era incapaz de regenerarse. Buscaron fundar una nueva sociedad basada en la espiritualidad y el hedonismo, en el disfrute de la naturaleza y en el amor. Tomaron como referencia lo que dijo el socialista utópico Fourier: no se puede ser libre más que a través del naturalismo y el sexo. Las protestas se realizaban contra el materialismo, el racismo, la violencia, estructuras sociales retrógradas, machismo, etc. Y eran realizadas por estudiantes, profesores, obreros y personas de clase media o baja. En la Universidad Californiana de Berkeley, el profesor Herbert Marcuse, exiliado de la Alemania hitleriana y miembro de la Escuela de Frankfurt, sería expulsado de aquella institución universitaria por orden del gobierno, acusado de instigar a los jóvenes a la revolución. Los estudiantes norteamericanos, el cual había decretado el estado de sitio para ocupar la Universidad de Berkeley, hubieron de causar más de 40 muertos entre los estudiantes que la ocupaban en aquella primavera de 1968. Ya vimos cómo la música fue usada como refugio para muchas personas que querían escapar del mundo tan oscuro en el que les había tocado vivir, a pesar de que esta música también luchara por un cambio para las siguientes generaciones. Gracias a estas culturas es que hoy en día todo es tan distinto a lo que era en esa época. Esas ideas de rebeldía hacia el sistema que cada vez oprimía más fueron las que dieron paso a las libertades que hoy en día podemos gozar. Esto fue Cultura Juvenil. En la data y las voces participaron Tiago Ita, Maite Bursese, Lucas Cámara, Cora Blum y Maggie Arata. En la edición del video y guión participó Tiago Ita.